Continuando con el concepto de WACC, antes de pasar a EBITDA, bueno, como mencionábamos, entonces el WACC es eso que le cuesta a la empresa, es lo que a la empresa le cuesta tener los activos, ¿sí? Como ese costo de oportunidad de los activos. Entonces se calcula como el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que se utilizan para financiarlo. Es básicamente lo que vemos en esta ecuación. Es básicamente lo que vemos en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una empresa la cual tiene la siguiente estructura de costos la siguiente estructura de capital, tenemos pasivos de 40% y patrimonio de 60%, tenemos un costo de deuda del 20%, lo que nos está costando el crédito, tenemos nivel de impuestos del 35%, esto me da un total de 13%, ¿sí? Sería esta parte de la ecuación, esta de aquí. D más C, digamos, si lo llevamos a nivel porcentual, siempre va a ser 1, ¿sí? Entonces, bueno, esto me da 13%. Si multiplico 40 por 13%, me va a dar 5.2%, ¿sí? El patrimonio, entonces, si tenemos 60% y un retorno esperado de los inversionistas del 28%, me va a dar una ponderación del 16.8%, o sea que el WACC va a ser del 22%, ¿sí? Muchas veces ese WACC también se puede escribir como CK, ¿sí? El costo del capital, ¿sí? Se puede escribir de estas dos maneras, WACC o CK, ¿sí? Entonces esto va a ser el 5.2 más el 16.8 me va a dar el 22%, ¿sí? Querría decir que ese costo promedio de oportunidad de los activos será del 22% y será la rentabilidad mínima que deben producir los activos de la empresa, ¿sí? También eso se le conoce como la tasa mínima requerida de retorno o TMRR, ¿vale? Entonces querrá decir que si mi empresa no obtiene este porcentaje de 22%, pues no será interesante para los inversionistas. ¿Sí? No será, si mis activos no están produciendo ese mínimo, ese 22%, querrá decir que pues no tendremos, digamos, un valor agregado digamos, en la operación de mi empresa, ¿sí? Dependiendo de esos activos, ¿vale? Esto en cuanto al WACC, ¿ok? Tenemos otro concepto muy importante que es el concepto de EBITDA, ¿sí? Nosotros hasta ahora hemos visto lo que es el EBIT, lo hemos mencionado por ahí cuando hemos hecho nuestros balances, nuestros PIGs, esto aparece en el PIG. Nosotros decíamos que el EBIT es la utilidad operativa, ¿sí? O la misma que se entiende como la utilidad antes de intereses e impuestos, pero es la misma, EBIT, ¿vale? Entonces, acá vamos a hablar de lo que es el EBITDA, ¿sí? Entonces, como ustedes conocen, cuando nosotros tenemos el PIG, cuando nosotros vamos a llegar a esa utilidad operacional, nosotros le quitamos la depreciación, ¿vale? Esa depreciación, como ustedes saben, viene de unos métodos. Bueno, nosotros vimos el método lineal, el método de depreciación acelerada, pero como ustedes ven, esos métodos dependen pues de unos supuestos, de un valor de salvamento, de qué tanto yo quiero depreciarlo al año. Entonces, pues básicamente esa depreciación pues depende pues de cómo a nosotros nos interese calcularla, ¿sí? De todas maneras, esa depreciación como tal no es algo que se le esté restando a la operación de la empresa como tal, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros no hemos hablado hasta ahora de lo que son amortizaciones. Las amortizaciones son parecidas a las depreciaciones. No las vamos a explicar en este curso, pero las menciono, las amortizaciones. Bueno, cuando hablamos de depreciaciones, nosotros estamos hablando depreciaciones de activos fijos, ¿sí? Pero recuerden que cuando nosotros hablamos de los tipos de activos, hay unos activos que son intangibles, ¿sí? Por ejemplo, con cuanto al valor de la marca, el valor de mis patentes, todo este tipo de cosas que son intangibles, ¿sí? Entonces, las amortizaciones
son esos valores negativos o positivos que yo puedo obtener de esos intangibles, ¿sí? Entonces, bueno, ya conociendo lo que son las depreciaciones y las amortizaciones, nosotros podemos hablar de lo que es el EBITDA. Entonces, el EBITDA es básicamente tomar ese EBIT y sumarle las depreciaciones y amortizaciones que yo le he descontado a ese EBIT, ¿sí? Entonces, básicamente, el EBIT sería sumarle, perdón, el EBITDA sería sumarle las depreciaciones y amortizaciones que yo le he restado a la utilidad operativa, ¿sí? No sé si ustedes han visto por ejemplo, en Shark Tank, muchas veces los tiburones casi nunca preguntan eso, usted emprendedor, cuánto está haciendo de utilidad neta. Los tiburones casi siempre le preguntan cuánto está haciendo en EBITDA, ¿sí? Porque es que realmente lo que es el EBITDA es lo que importa, ¿sí? Porque es realmente lo que a mí me está quedando de efectivo, ¿sí? Entonces nos preguntan el EBITDA cuánto es, ¿sí? Entonces nos dice que el EBITDA es lo que finalmente termina convirtiéndose en caja. Entonces esa caja pues al final va a ser lo que me va a importar, lo que me va a ayudar a mí, por ejemplo, a pagar impuestos, a atender el servicio de la deuda, ¿sí? Por ejemplo, a pagar intereses o hacer abonos a capital, apoyar la financiación del crecimiento, por ejemplo, en cuanto a capital de trabajo y activos fijos, y repartir utilidades en los accionistas. Este EBITDA también es lo que se le denomina utilidad operativa de caja, ¿sí? Que es la utilidad que realmente se gestiona como empresa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a gestionar es realmente las cosas sin depreciaciones y sin amortizaciones, ¿ok? Hay un concepto que es el margen EBITDA. Entonces, si se expresa como porcentaje de los ingresos, obtenemos el denominado margen EBITDA. Entonces, el margen EBITDA sería el EBITDA como tal, dividido los ingresos, o sea, las ventas, ¿sí? Entonces, se interpreta como los centavos que por cada peso de ingresos se convierten en caja con el propósito de atender los compromisos mencionados en el slide anterior, ¿sí? Estos compromisos que mencionábamos acá en el slide anterior. Y pues se puede tratar como un indicativo, un indicador de eficiencia operacional, ¿sí? Entonces acá está más o menos resumido lo que yo acabo de decir. El EBITDA menos las depreciaciones y amortizaciones tendrán la utilidad operativa, ¿vale? Si a nosotros no nos mencionan las amortizaciones en la operación de mi empresa, simplemente pues yo le resto las depreciaciones, ¿sí? Y por ende, entonces el EBITDA se puede entender que es la utilidad operativa más las depreciaciones y amortizaciones, simplemente pasar los términos al otro lado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el EBITDA. ¿Ok? Entonces, tenemos acá un ejemplo.